Mi querida amiga, hoy quiero hablarte de algo que muchas veces preferimos ignorar, pero que en lo profundo de nuestro espíritu sabemos que es real. La brujería no es un juego, no es una superstición del pasado, ni un simple invento para asustar a los niños. Es una trampa oscura que el enemigo usa para atrapar corazones y desviar a las almas de la luz de Cristo. Y lo hace con sutileza, con palabras disfrazadas de interés, con preguntas que parecen inofensivas, pero que esconden cadenas invisibles. No te digo esto para que tengas miedo, porque el miedo nunca viene de Dios, sino para que despiertes y entiendas que hay batallas que se libran en lo secreto, y que el discernimiento es un don precioso del Espíritu Santo. Muchas de esas batallas comienzan con una sola pregunta, una pregunta que parece curiosidad, pero que puede abrir una puerta que jamás debió abrirse. Hoy quiero llevarte a mirar con los ojos del alma lo que está detrás de esas palabras, para que sepas reconocerlas, para que no entregues tu corazón ni tu boca a lo que no viene del Señor, porque no soy yo, es Él, y Él está aquí ahora, para revelarnos lo que necesitamos entender. Respira hondo, abre tu espíritu y permite que la presencia del Espíritu Santo te envuelva. Vamos a entrar juntas en esta verdad, y mientras lo hacemos, recuerda, no toques la gloria, porque toda es de Él. Cuando pienso en la estrategia más antigua y más efectiva del enemigo, siempre regreso al jardín del Edén. Allí, en aquel lugar donde la perfección del cielo tocaba la tierra, no se escuchó primero un rugido de amenaza, ni un golpe de violencia, sino una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Así comenzó todo, con una frase suave, con una duda sembrada en el corazón de Eva. Y desde entonces, Satanás sigue utilizando la misma herramienta. Preguntas envenenadas que parecen inocentes, pero que esconden muerte detrás de cada palabra. Mi querida amiga, la boca es un arma. Con la boca confesamos a Cristo como Señor, y esa confesión nos abre las puertas del cielo. Pero con la misma boca, también podemos entregar terreno al enemigo si respondemos a lo que nunca debimos responder. Por eso el Espíritu Santo nos advierte hoy. No toda pregunta merece tu atención. No toda palabra que llega a tu oído es digna de tu respuesta. Las brujas, los hechiceros, los que practican artes ocultas, saben que no pueden invadir tu vida sin permiso. Ellos saben que la llave no la tienen ellos, sino tú. Por eso formulan preguntas, disfrazadas de curiosidad, de consejo, de interés. Una pregunta que parece un gesto de cortesía puede ser, en realidad, un pacto disfrazado. Y al responder sin discernimiento, muchas mujeres entregan autoridad sin darse cuenta. Piensa por un momento en cuántas veces en la Biblia las palabras abrieron caminos espirituales. Moisés, frente al faraón, no necesitó espadas, necesitó proclamar lo que Dios decía: deja ir a mi pueblo. Esa declaración no era una negociación, era un decreto celestial. Lo mismo ocurre cuando tú hablas. Tus palabras confirman a quién perteneces. Por eso, el diablo insiste tanto en arrancar de tu boca una respuesta que lo autorice a entrar. En Proverbios 18:21 está escrito: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nota esto. No dice que la vida y la muerte están en manos de Satanás, ni en manos de una bruja, ni en el destino, sino en tu lengua. El enemigo solo necesita una cosa: que tu lengua se doblegue a sus palabras, que tu boca repita lo que viene de él. Por eso pregunta, por eso insiste, por eso disfraza. Hay mujeres que un día, sin darse cuenta, respondieron a alguien que les dijo: ¿quieres saber lo que el futuro te depara? Y pensaron que era una broma, algo inofensivo, y respondieron: sí, claro. Y en ese instante entregaron una puerta, porque lo espiritual no distingue entre chiste y seriedad. Lo espiritual actúa por principios, no por emociones. El enemigo no necesita tu miedo, necesita tu acuerdo. ¿Recuerdas lo que sucedió con Jesús en el desierto? Satanás también lo tentó con preguntas. Si eres hijo de Dios, mira cómo la estrategia es siempre la misma. Primero una duda disfrazada de pregunta, luego una oferta de poder, y finalmente un ataque directo. Pero Jesús no cayó en el juego, no respondió con lógica, no debatió con el diablo, no dio explicaciones humanas.
Respondió con la palabra de Dios. Eso es lo que te protege. Esa es la respuesta que cierra puertas. Cuando una bruja hace una pregunta, lo que busca no es información, es consentimiento. Si ella pregunta, ¿quieres que ore por ti con mi poder? Y tú, por ingenuidad, respondes sí. En ese instante sellas un pacto. Pero si te quedas en silencio, si dejas que tu espíritu clame al Señor, si declaras la palabra de Dios, entonces sus palabras se estrellan contra un muro de fuego y no tienen efecto. El Espíritu Santo me lleva a recordarte algo. Nunca subestimes el peso de tus palabras. A veces decimos sí, para ser educadas, para no ofender, para no parecer arrogantes. Pero en el mundo espiritual no hay neutralidad. Tu sí o tu no son armas. Jesús lo dijo claramente en Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¡Qué advertencia tan poderosa! Querida amiga, no se trata de vivir con paranoia, mirando a todos como si fueran brujos, pero sí se trata de vivir despierta, llena del Espíritu, entendiendo que la brujería no siempre se presenta con velas y conjuros, sino con preguntas disfrazadas de amistad. Y allí es donde el discernimiento se convierte en tu escudo. Permíteme preguntarte, ¿cuántas veces has sentido en tu corazón que una pregunta no era pura, que había algo detrás de esas palabras? Eso no es casualidad, es el Espíritu Santo alertándote. Cuando sientas esa inquietud, no te apresures a responder. No dejes que tu boca se adelante a tu espíritu. Espera, guarda silencio si es necesario, y permite que sea el Señor quien ponga palabras en ti. Mira lo que hizo Nehemías cuando sus enemigos quisieron distraerlo. Lo llamaban una y otra vez para conversar, para preguntar, para aparentar interés. Pero él respondía, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Ese es el espíritu que necesitamos. No distraernos, no caer en la trampa, no perder el tiempo respondiendo lo que no proviene del corazón de Dios. Hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte a discernir las preguntas del enemigo. Algunas suenan dulces, otras parecen un consejo, otras se disfrazan de preocupación, pero todas tienen un mismo fin: desviar tu fe, debilitar tu confianza, robar tu paz. Por eso, antes de abrir tu boca, abre tu corazón al Espíritu. Pregúntale a Él, ¿esta palabra viene de ti? Si viene de Dios, responderás con poder. Si no, tu silencio será tu escudo. Amiga mía, quiero que guardes esto en tu espíritu. Una pregunta es como una semilla. No todas deben plantarse en el terreno de tu corazón. Hay semillas que son veneno, y si les das espacio, germinarán cadenas en tu vida. Pero si las rechazas, si las arrancas antes de que toquen tu alma, entonces permanecerás libre, firme en Cristo. Y recuerda, nunca es tu habilidad la que te protege, es su presencia en ti. No digas, yo puedo resistir, mejor di, yo no puedo nada, pero Él lo puede todo. Porque cuando dejas que sea el Espíritu Santo quien guarde tu boca, entonces ninguna pregunta de brujería, ningún dardo del enemigo podrá tocarte. Y así, en esta atmósfera sagrada, el Señor comienza a revelarnos la verdad que transforma. No se trata solo de reconocer las palabras del enemigo, sino de amar más la palabra de Dios, porque donde hay luz, las tinieblas no prevalecen, y donde hay fe en la palabra, no hay espacio para responder al diablo. Hay algo en el corazón humano que siempre ha sido terreno fértil para las trampas del enemigo: la curiosidad. Esa necesidad de querer saber más, de buscar lo oculto, de indagar en aquello que Dios no reveló. Fue la curiosidad lo que llevó a Eva a mirar con otros ojos el fruto prohibido. Fue la curiosidad la que hizo que preguntara lo que no debía y escuchara lo que jamás debió haber escuchado. Y hasta el día de hoy, el diablo sigue usando esa misma estrategia: despertar en nosotras un deseo de descubrir secretos que no provienen del corazón de Dios. Querida amiga, hay un límite santo que el Señor ha establecido entre lo que nos es revelado y lo que nos es oculto. La palabra lo dice claramente en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿No te das cuenta de lo hermoso que es esto? Lo que necesitamos para vivir, Dios ya lo reveló en su palabra.
Lo que Él no reveló no nos pertenece. No debemos buscarlo en ningún lugar. Pero el enemigo, astuto y paciente, susurra: ¿no quieres saber más? ¿No te gustaría descubrir lo que nadie sabe? Y en esa curiosidad, muchas mujeres han abierto puertas espirituales que luego no pudieron cerrar. Piensa en Saúl, el rey de Israel. Fue escogido por Dios, ungido con aceite, llamado a gobernar con justicia. Sin embargo, en un momento de desesperación, su corazón lleno de temor y ansiedad, en lugar de esperar en Jehová, decidió buscar respuestas en la adivina de Endor. ¿Y cómo comenzó todo? Con una pregunta. Saúl, inquieto por el silencio de Dios, preguntó: ¿qué debo hacer? ¿Quién me responderá? Esa curiosidad por lo oculto lo llevó directo a las tinieblas, y aquel encuentro con la adivina no trajo paz, sino juicio. La curiosidad puede parecer inofensiva, pero es un veneno lento. La curiosidad lleva a mirar horóscopos por curiosidad, a abrir un libro de ocultismo solo para ver de qué trata, a preguntar a alguien que practica la brujería qué siente cuando hace un ritual. Y cada una de esas preguntas abre una rendija. Al principio parece nada, como una grieta pequeña en una pared, pero pronto esa grieta se convierte en un hueco por donde entra el agua y al final la pared entera se derrumba. Déjame decirte algo con ternura pero con autoridad. No necesitas respuestas fuera de Cristo. No necesitas consultar las sombras para aclarar tu futuro. Tu vida ya está escrita en las manos del Señor y allí está segura. La curiosidad no saciará tu alma. Al contrario, la confundirá y la llenará de cadenas. Porque el enemigo siempre ofrece información, pero nunca ofrece verdad. Su información es un veneno disfrazado. Sus palabras son espejos rotos que hieren a quien se atreve a mirarlos demasiado. Cuando las brujas hacen preguntas, suelen disfrazarlas de curiosidad inocente. ¿Nunca te preguntaste qué hay más allá de lo que ves? ¿No quieres descubrir tu destino? ¿No deseas saber qué piensan los espíritus de ti? Y quien escucha, si no está llena del espíritu, puede pensar: ¿qué daño puede hacer responder? Solo quiero saber. Pero ese solo quiero saber es el primer paso hacia una esclavitud invisible. Jesús mismo nos advirtió sobre el peligro de buscar lo que no corresponde. Cuando los discípulos le preguntaron acerca de tiempos y estaciones, Él respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:7. ¡Qué respuesta tan clara! Hay cosas que no necesitamos saber. Hay misterios que debemos dejar en manos del Padre. Porque la fe no consiste en saber todo, sino en confiar en Él, aunque no sepamos nada. Mujer de Dios, escucha. La curiosidad por lo oculto siempre viene disfrazada de deseo de control. El enemigo sabe que una de las luchas más grandes de nuestro corazón es soltar el control de nuestra vida. Entonces usa preguntas que nos hacen pensar que, si obtenemos la respuesta, tendremos más seguridad. Pero esa seguridad es falsa. Solo hay un refugio verdadero: descansar en las promesas de aquel que nunca miente. Recuerdo lo que sucedió con los magos de Egipto frente a Moisés. Ellos imitaban milagros, hacían señales, despertaban la curiosidad del pueblo. Pero cuando llegó el momento de mostrar el verdadero poder, tuvieron que reconocer: este es el dedo de Dios. Porque lo falso siempre tiene un límite, pero la verdad en Cristo es eterna. Lo mismo ocurre con la curiosidad. Puede impresionar al principio, puede despertar emociones, pero no puede sostener un alma. ¿Sabes por qué el enemigo insiste tanto en despertar tu curiosidad? Porque si logra que te apartes un solo grado de la verdad, con el tiempo te llevará lejos. Como un barco que se desvía apenas unos centímetros de su rumbo. Al principio parece nada, pero después de horas de navegación, termina en un continente equivocado. Así actúa la curiosidad. Parece inofensiva, pero desvía tu destino. El Espíritu Santo hoy quiere advertirte con amor. No respondas a esas preguntas disfrazadas. No cedas a la tentación de decir sí, solo para satisfacer una duda momentánea. Recuerda que Adán y Eva perdieron el Edén por una curiosidad mal canalizada. Y recuerda también que Cristo, el postrer Adán, recuperó lo perdido porque no se dejó engañar por las preguntas del enemigo.
En este momento siento decirte algo profundo. Tu curiosidad debe ser transformada en hambre de Dios. Sí, pregunta, pero pregunta al Señor. Clama como Jeremías. Muéstrame cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Jeremías 33:3. Esa es la curiosidad santa. Esa es la búsqueda que abre el cielo, no el infierno. No tengas miedo de preguntar, pero dirige tu pregunta al trono, no a la oscuridad. Porque quien pregunta a Dios recibe respuestas eternas, y quien pregunta al diablo recibe cadenas temporales que se sienten eternas. Querida amiga, la curiosidad por lo oculto te ata, pero la curiosidad por Cristo te libera. No se trata de apagar tus preguntas, sino de redirigirlas. Que tu corazón no corra detrás de sombras, sino detrás de la luz. Que tu espíritu no busque lo escondido en tinieblas, sino lo revelado en la palabra. Hoy el Espíritu Santo está llamándote a cerrar tus oídos a lo que no edifica y a abrir tu alma a lo que edifica. Recuerda que cada pregunta es una puerta. ¿Cuál abrirás? La curiosidad de Eva abrió la puerta a la muerte, pero la obediencia de María abrió la puerta a la vida cuando respondió: hágase conmigo conforme a tu palabra. Una respondió a la serpiente, la otra respondió al ángel. Una abrió el camino al pecado, la otra abrió el camino al Salvador. ¿Lo ves? No es la pregunta en sí, es a quién decides responder. Por eso, cuando las brujas, los engañadores, los falsos profetas vengan con palabras disfrazadas, no te detengas a escuchar. Cierra esa puerta con la palabra de Dios. Y si tu corazón siente la inquietud de la curiosidad, llévala al altar y dile al Señor: no quiero saber nada fuera de ti, porque en ti lo tengo todo. Hay algo que debemos entender con claridad, algo que el Espíritu Santo quiere grabar hoy en tu corazón. El enemigo no tiene autoridad sobre tu vida a menos que tú se la entregues. No puede entrar sin permiso. No puede romper la cerca que Dios levantó alrededor de ti, a menos que encuentre una rendija abierta. Y muchas veces, esa rendija se abre con algo tan simple como una respuesta. Sí, una respuesta mal dada puede ser el sí que Él necesita para operar. Desde el principio, Satanás ha buscado el consentimiento del hombre. Con Eva no llegó imponiendo fuerza, llegó con una pregunta que buscaba una respuesta. Con Jesús en el desierto, no se presentó con cadenas visibles, sino con preguntas que exigían un sí. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Lo notas? Todo estaba condicionado a una respuesta. Si Jesús hubiera aceptado, aunque fuera en una palabra, habría reconocido al tentador como su autoridad. Pero él no lo hizo. Jesús respondió con la palabra, no con su opinión, no con su curiosidad. Allí está el secreto. El consentimiento se rompe cuando nuestra boca proclama lo que Dios ya dijo. Querida amiga, el enemigo siempre busca tu acuerdo, aunque sea disfrazado. A veces lo hace con preguntas aparentemente inocentes. ¿Quieres que te muestre un camino más fácil? ¿Quieres que te quite ese dolor por medio de mi poder? ¿Quieres protección para tu familia a través de un ritual? Cada una de esas preguntas es una trampa. Y si respondes sin discernimiento, tu respuesta equivale a una firma invisible en un contrato espiritual. La Biblia nos muestra este principio una y otra vez. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, Dios les dijo que no hicieran pactos con los pueblos de alrededor. Pero llegaron los gabaonitas disfrazados de viajeros, con ropas viejas y pan mohoso, y les hicieron una pregunta: ¿haremos alianza con vosotros? Y el pueblo, sin consultar a Jehová, respondió que sí. Esa simple respuesta trajo consecuencias por generaciones. ¿Lo ves? Una sola palabra de consentimiento puede atar una vida entera. Por eso Jesús nos enseñó que nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. No hay lugar para grises. El enemigo siempre tratará de llevarte a un terreno intermedio, donde tu sí parezca inocente, donde tu respuesta parezca trivial. Pero en lo espiritual no hay trivialidades. Cada palabra que sale de tu boca tiene peso eterno. En muchas culturas, las brujas comienzan con preguntas que parecen un acto de servicio. ¿Quieres que te lea la mano? ¿Quieres que ore por ti a mi manera? ¿Quieres saber lo que dicen los espíritus acerca de ti? Y lo que parece un gesto de cortesía en realidad es una búsqueda de consentimiento.
Tú piensas que solo respondes para no ser grosera, pero en el mundo espiritual has abierto una puerta. No olvides lo que ocurrió con Pedro cuando Jesús le anunció que iba a ser entregado. Pedro, con buenas intenciones, dijo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué palabras tan duras a su discípulo amado? Porque detrás de aquella frase había un intento del enemigo de obtener consentimiento. Si Jesús hubiera respondido con un sí a esa sugerencia, habría invalidado la cruz. Pero no lo hizo, porque sabía que algunas palabras no vienen de quien las pronuncia, sino del Espíritu que las inspira. Esto es lo que hoy quiero que entiendas. No todo lo que escuchas viene de la persona que lo dice. A veces es un espíritu hablando a través de labios humanos, buscando tu respuesta. Y allí es donde el discernimiento es vital. No respondas a la persona, responde al espíritu. Y la mejor forma de hacerlo es con la palabra de Dios. Hay mujeres que han sido atadas por años porque un día dijeron sí sin pensar. Dijeron sí a una invitación a un ritual. Sí a una oración que no venía de Dios. Sí a una consulta que prometía respuestas rápidas. Y ese consentimiento se convirtió en cadenas. Pero también hay poder en decir no en el nombre de Jesús. Porque cuando tu no está alineado con el cielo, se convierte en espada que corta toda atadura. Quiero que recuerdes algo precioso. Tú perteneces a Cristo. Fuiste comprada con sangre. Tu boca, tus palabras, tu consentimiento le pertenecen a Él. Por eso, nunca digas sí al enemigo, porque estarías entregando lo que ya no es tuyo, lo que ya fue redimido. Cuando el tentador venga con sus preguntas, tu respuesta debe ser: yo no puedo hacer nada, pero Él puede todo. No soy yo quien responde, es la palabra de Dios en mí. Piensa en Jesús en Getsemaní. Allí también hubo una pregunta implícita en su oración. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Era como si el dolor le preguntara: ¿quieres renunciar? Y su respuesta fue la clave de nuestra salvación. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Lo ves? El consentimiento entregado al Padre abrió la puerta de nuestra redención. Así como un sí equivocado abre la puerta a la esclavitud, un sí en obediencia a Dios abre la puerta a la vida eterna. Querida amiga, el Espíritu Santo te llama hoy a vigilar lo que consientes. No te sientas presionada a responder lo que no viene de Dios. No tengas miedo de parecer diferente, de decir no con firmeza, porque cada vez que dices no al enemigo, el cielo dice sí sobre tu vida. Cada vez que rechazas una invitación disfrazada, el Padre te cubre con su protección. Recuerda, el consentimiento no siempre es verbal. A veces el silencio puede ser un acuerdo. Por eso no basta con callar, hay que declarar con la boca la palabra de Dios. Cuando el enemigo venga con sus preguntas, no te quedes inmóvil. Responde como Jesús, escrito está. Y esa será la espada que cortará toda cadena. Hay poder en tu boca, pero ese poder no es tuyo, es del Espíritu Santo en ti. No toques la gloria porque no eres tú quien vence, es Cristo en ti. No es tu fuerza, no es tu inteligencia, no es tu carácter. Es su Espíritu obrando en cada palabra que pronuncias. Por eso cada respuesta debe salir de una boca rendida, de un corazón entregado, de un espíritu lleno de adoración. Y así, poco a poco, comenzamos a comprender el peligro escondido en estas preguntas. No son simples palabras, son llaves que buscan abrir puertas. Pero también comenzamos a comprender que en Cristo tenemos la autoridad para cerrar cada puerta que el enemigo intente abrir. Y esa autoridad no viene de un yo puedo, sino de un Él ya venció. Querida amiga, hasta aquí hemos visto cómo el enemigo siembra dudas y busca consentimiento. Pero ahora el Espíritu Santo quiere mostrarnos algo todavía más sutil. Muchas veces, esas preguntas no llegan con apariencia de amenaza, sino con el disfraz del cuidado. Sí, el enemigo se disfraza de ángel de luz y lo hace presentando sus preguntas como si fueran actos de bondad. ¿Quieres que te proteja del mal? ¿No deseas que tus hijos estén seguros? ¿No te gustaría evitar la enfermedad, la soledad o la pobreza? Preguntas que parecen cargadas de compasión,
que aparentan preocupación por tu bienestar, pero que en realidad esconden una trampa. Porque detrás de esas palabras no está el corazón del Padre, sino la intención del engañador, que quiere hacerte creer que puede ofrecer lo que solo Dios tiene poder de dar. En los días de Jesús esto fue evidente una y otra vez. Recuerda cuando Pedro, con un corazón humano lleno de afecto, le dijo al Señor: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque aquella aparente preocupación escondía una trampa: apartar al Hijo de Dios del camino de la cruz. Era un disfraz de cuidado, pero en realidad era una estrategia para desviar el plan divino. Así también actúa la brujería. Sus preguntas parecen estar impregnadas de ayuda. Una mujer que practica lo oculto podría decir: yo puedo orar por ti para que tu esposo cambie, ¿quieres que lo haga? O tal vez: yo puedo darte algo para proteger a tu hijo de los accidentes, ¿quieres que lo reciba? Y en ese instante, tu corazón se conmueve, porque el amor por tu familia es real. Tu deseo de proteger a tus hijos es legítimo. Pero la fuente es falsa, y cualquier cosa que provenga de una fuente contaminada, aunque aparente pureza, está llena de veneno. La palabra es clara: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Santiago 1:17. Si no desciende de Él, no es bueno, aunque parezca bueno. Si no viene de su mano, no es un don, aunque aparente serlo. Y si no proviene de la luz, tarde o temprano traerá tinieblas. Querida hermana, piensa por un momento en cómo actuó Satanás cuando tentó a Jesús. Lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y luego le ofreció algo disfrazado de ayuda. Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Ves cómo funcionaba? Era como si dijera: no tienes que sufrir, no tienes que pasar por la cruz. Yo puedo ayudarte, puedo darte lo que deseas sin dolor. Pero Jesús no aceptó esa aparente bondad, porque sabía que era un atajo mortal, y con firmeza declaró: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Así es como debemos responder también, porque toda propuesta de ayuda que no venga del Espíritu Santo es un atajo disfrazado, y los atajos del enemigo siempre terminan en cadenas. Muchas mujeres han caído en esa trampa porque el enemigo apeló a su amor más profundo. Una madre, desesperada por la salud de su hijo, aceptó un amuleto que le ofrecieron con palabras dulces. Una esposa, con lágrimas, aceptó un trabajo espiritual para recuperar a su esposo. Y aunque al inicio parecía que había un cambio, con el tiempo vino la destrucción. Porque el diablo nunca da nada gratis. Cada aparente ayuda es una cadena, cada aparente favor es una esclavitud. Necesitamos discernir que el enemigo no solo viene con rostro de odio, sino con máscara de compasión. Preguntará: ¿quieres paz? Pero la paz que ofrece no es verdadera. Es un silencio vacío que esconde tormenta. Preguntará: ¿quieres protección? Pero lo que entrega es miedo disfrazado de seguridad. Preguntará: ¿quieres éxito? Pero lo que siembra es orgullo que devora el alma. El verdadero cuidado, la verdadera ayuda, solo pueden venir de nuestro Padre Celestial. Jesús lo afirmó con ternura en Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? ¿Qué significa esto? Que no necesitamos buscar en manos extrañas lo que ya tenemos en el corazón del Padre. Quiero decirte algo con el mismo amor con que Cristo lo susurra a tu alma. No aceptes soluciones fáciles que no vienen de Dios. No permitas que tu dolor o tu preocupación sean la puerta por donde entren las tinieblas. El enemigo siempre intentará tocar lo que más amas, porque sabe que allí es donde tu corazón es vulnerable. Pero allí mismo es donde debes declarar: mis hijos, mi hogar, mi vida, todo está en las manos de Dios. Recuerda lo que hizo Abraham en el monte Moría. Cuando Dios le pidió a Isaac, su hijo amado, él tuvo que tomar la decisión más difícil: confiar en que el cuidado de Dios era mayor que el suyo propio. Y cuando levantó el cuchillo, el Señor proveyó un cordero.
Esa historia nos enseña que el verdadero cuidado no viene de los atajos, viene de la obediencia y la fe, y que Dios nunca abandona a quien confía en Él, aunque el enemigo se disfrace de protector. Amiga mía, quiero que recibas esta verdad. No toda ayuda es ayuda. Hay preguntas que parecen preocupación, pero en realidad buscan que entregues tu fe en manos equivocadas. Cuidado con quien te ofrece un favor espiritual que no proviene de Cristo. Cuidado con quien quiere tocar tu dolor para manipular tu confianza. Porque lo que comienza como un gesto de ayuda puede terminar como una cadena que oprime tu alma. Hoy el Espíritu Santo está aquí para decirte, no estás sola, no necesitas lo que el enemigo te ofrece disfrazado de compasión. Tienes un consolador, un amigo fiel, un Padre eterno que cuida de ti. Su cuidado es perfecto, su protección es real y su ayuda nunca añade tristeza. Y mientras recibes esta palabra, siente la paz que fluye de la presencia de Dios. Porque cuando entiendes que su cuidado es suficiente, ninguna pregunta disfrazada de ayuda podrá engañarte. No tendrás que responder a voces falsas, porque tu corazón descansará en la voz del buen pastor, que te llama por tu nombre y da su vida por ti. Querida amiga, hemos visto cómo el enemigo lanza preguntas para sembrar dudas, para buscar tu consentimiento, para disfrazar cadenas con apariencia de ayuda. Pero ahora quiero detenerme en algo que parece frágil, débil, insignificante, y que en realidad es una de las armas más poderosas que un hijo de Dios puede usar. El silencio. Sí, el silencio guiado por el Espíritu Santo es un escudo impenetrable frente a las preguntas del diablo. No todo merece respuesta, no todo merece tu palabra. Hay momentos en que callar es obediencia, y el silencio es más fuerte que cualquier argumento. Jesús mismo lo mostró. Ante Pilato habló lo necesario, pero cuando Herodes lo interrogó con burlas y curiosidad, guardó silencio. No respondió a sus preguntas, no se justificó, no buscó convencer, porque no toda pregunta tiene derecho a recibir respuesta. El silencio de Jesús fue un acto de autoridad. Su silencio no era vacío, era una declaración poderosa. No tienes poder sobre mí. Y eso es exactamente lo que el enemigo odia. Cuando descubre que no puede manipularte con palabras, porque tu boca ya no le pertenece. Amiga mía, a veces el arma más fuerte no es hablar, sino callar. No responder a lo que viene del infierno es rechazar con firmeza lo que no tiene parte contigo. El silencio en Dios no es cobardía, es discernimiento, es escoger no alimentar lo que no edifica, es cerrar la puerta a toda conversación que nace en la oscuridad. Piensa por un momento en Nehemías. Cuando los enemigos quisieron distraerlo de la obra de Dios, lo llamaron repetidamente para reunirse. Querían que él respondiera, que bajara del muro, que diera explicaciones. Pero Nehemías respondió con un silencio activo. Siguió construyendo, no cedió, no bajó la guardia. Su silencio fue trabajo, su silencio fue resistencia. Y el muro se levantó. Hay preguntas que buscan atraparte en discusiones inútiles. El enemigo quiere que gastes tu energía explicándote, justificándote, dando razones. Pero tu silencio puede ser un muro más fuerte que 1000 palabras, porque cuando callas en Dios, es Él quien habla por ti. Isaías 30:15 dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Mira la fuerza que hay en la quietud. El mundo te dice que respondas siempre, que tengas la última palabra, que te defiendas. Pero el cielo te dice, guarda silencio y confía, porque tu silencio puede ser un clamor más fuerte que cualquier grito. El silencio no significa pasividad, significa que en lugar de responder a la voz del enemigo, eliges responder a la voz de Dios. Significa que en lugar de abrir la puerta con tu boca, cierras la entrada con tu fe. El silencio es un acto de confianza. No necesito responderte porque ya estoy protegida por aquel que todo lo sabe. Recuerda lo que hizo el pueblo de Israel en Jericó. Durante 6 días marcharon en silencio alrededor de los muros. Ninguna palabra, ninguna explicación, solo pasos y obediencia. El 7º día, cuando Dios les mandó gritar, los muros cayeron. ¿Qué nos enseña esto? Que el silencio prepara el terreno para que la voz de Dios derribe murallas.
El silencio es obediencia que espera el momento perfecto para hablar. Querida amiga, el enemigo no soporta el silencio del justo, porque cada vez que te niegas a responder a sus provocaciones, lo dejas sin poder. El silencio desarma sus estrategias. El silencio corta el diálogo que él intenta abrir. El silencio te protege de decir lo que luego podrías lamentar. Hay mujeres que han sido liberadas simplemente al aprender a callar frente a ciertas preguntas. No porque no supieran qué decir, sino porque comprendieron que no debían decir nada. Porque entendieron que responder era caer en la trampa. Y ese silencio, ofrecido como un acto de fe, se convirtió en victoria espiritual. Jesús dijo en Mateo 12:36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué significa esto? Que nuestras palabras no son livianas, cada una pesa en la eternidad. Entonces, si cada palabra cuenta, también cuenta cada silencio. Un silencio en obediencia es un testimonio tan poderoso como una declaración. El enemigo quiere tus palabras, porque sabe que con ellas se hacen pactos. Pero cuando callas, no tiene con qué trabajar. Tu silencio es como cerrar la puerta con cerrojo, y mientras guardas silencio, puedes clamar en tu corazón: Espíritu Santo, habla tú por mí, y créeme, Él hablará. Recuerda que el silencio no es aislamiento. No se trata de vivir en mutismo, sino de escoger cuándo hablar y cuándo no. Se trata de reconocer que hay momentos en que lo más santo que puedes hacer es no responder, y que ese silencio, bañado en oración, se convierte en fuego invisible que quema las intenciones del enemigo. Amiga mía, quizá alguien te preguntó algo que te incomodó. Quizá una voz disfrazada de compasión te ofreció ayuda dudosa. Quizá sentiste presión para decir sí o no. Hoy el Espíritu Santo te dice: no respondas si no es el momento. No respondas si no viene de mí. Guarda silencio en mí y verás cómo yo peleo por ti. Éxodo 14:14 lo dice con ternura y autoridad. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es el silencio. Estar tranquila porque sabes que tu Dios pelea. No necesitas responder al diablo, porque tu abogado celestial ya lo ha vencido. No necesitas explicar nada a las tinieblas, porque tu luz habla más alto que tus palabras. El silencio en Cristo no es vacío, es plenitud. Es confiar en que aunque no digas nada, el cielo ya declaró victoria sobre ti. Es rendir tus labios al Espíritu y dejar que Él decida cuándo hablar y cuándo callar. Y mientras esta verdad penetra en tu corazón, siente la paz que trae. Siente la seguridad que nace cuando entiendes que no todo merece respuesta. Descansa en que tu silencio, ofrecido al Señor, es un canto invisible que el cielo escucha. Y mientras callas, los ángeles se levantan a tu favor. No olvides nunca que el silencio de Jesús ante Herodes fue tan poderoso como sus palabras en el Sermón del Monte. Porque tanto el hablar como el callar, cuando vienen del Espíritu, glorifican al Padre. Y esa es nuestra meta, que cada palabra y cada silencio sean para su gloria. Querida amiga, hemos caminado juntas por estas verdades espirituales. Vimos cómo el enemigo lanza preguntas disfrazadas de curiosidad, cómo busca tu consentimiento, cómo reviste sus trampas con apariencia de ayuda, y cómo el silencio en Dios es un escudo impenetrable. Pero ahora llegamos al punto más glorioso de todos. No estás sola en esta batalla. No se trata de tu fuerza, ni de tu sabiduría, ni de tu vigilancia constante. Se trata del Espíritu Santo, que habita en ti y que es tu verdadero escudo contra todas las artimañas del enemigo. El Espíritu Santo no es una idea, no es un símbolo, no es una emoción pasajera. Es una persona real, viva, que camina contigo cada día. Es el consolador que Jesús prometió. Es el maestro que te enseña a discernir. Es el amigo que susurra en tu interior. No respondas, guarda silencio. No abras esa puerta. Él es quien te recuerda la palabra en el momento preciso, quien pone en tu boca la respuesta exacta, o quien sella tus labios para protegerte. Sin el Espíritu Santo, ninguna mujer podría resistir el poder del engaño, pero con él no hay bruja, no hay hechicero, no hay espíritu de oscuridad que pueda tocar tu alma, porque donde habita el Espíritu de Dios hay libertad.
Donde está su presencia, ninguna cadena puede permanecer atada. Jesús mismo nos lo aseguró en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué significa esto? Que en cada pregunta, en cada palabra disfrazada, en cada ataque oculto, el Espíritu Santo será tu guía. Él es la lámpara que alumbra lo que está detrás de la máscara. Él es el discernimiento que te muestra la intención real. Él es el fuego que quema toda trampa antes de que te alcance. Querida amiga, el enemigo puede lanzar preguntas, pero el Espíritu Santo tiene las respuestas. Él siempre te recordará la voz del buen pastor. Y cuando la voz del pastor llena tu corazón, ninguna voz extraña podrá arrastrarte. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa es tu seguridad, que conoces la voz de tu Señor y puedes discernir las voces falsas que intentan confundirte. No olvides nunca que el Espíritu Santo no solo es tu guía, también es tu defensor. Efesios 6 nos habla de la armadura espiritual. Y entre todas esas piezas se menciona el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabes qué significa? Que cada palabra venenosa, cada pregunta disfrazada, cada trampa lanzada contra ti es un dardo. Pero cuando levantas el escudo de la fe, fortalecido por el Espíritu Santo, esos dardos se apagan, se vuelven inútiles, pierden poder. Y hay algo más glorioso. El Espíritu Santo no solo apaga dardos, también te llena de la palabra, que es la espada del Espíritu. No es tu espada, es la de Él. Y esa espada no solo corta cadenas, también silencia preguntas. Porque la palabra proclamada en fe es como un rayo que atraviesa la oscuridad. Por eso, no temas las preguntas del enemigo, no temas a la brujería, no temas a las voces disfrazadas, porque tu victoria no está en tu astucia, sino en la cruz de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Recuerda lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Aleluya! Cristo ya venció. La brujería ya fue derrotada. El diablo ya fue humillado. Tú no peleas por victoria, peleas desde la victoria. Y esa victoria es tuya no porque lo merezcas, sino porque Jesús lo hizo todo. Él no respondió a las preguntas del diablo con palabras humanas, respondió con la palabra. Él no se dejó engañar por los disfraces de ayuda, eligió la voluntad del Padre. Él no buscó curiosidades ocultas, confió plenamente en Dios. Y en la cruz selló para siempre nuestra libertad. Hoy puedes descansar en esto. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. No hay bruja que pueda cambiar tu destino. No hay pregunta que pueda arrebatar tu alma. No hay cadena que pueda atarte si estás en Él. Y si alguna vez diste un consentimiento equivocado, si alguna vez respondiste lo que no debías, hay poder en la sangre de Jesús para romperlo. Solo tienes que volver tu corazón a Él y declarar: yo pertenezco a Cristo y solo a Él le doy mi sí. Amiga querida, el Espíritu Santo está aquí ahora. Siento su presencia envolviendo cada palabra, trayendo paz a tu corazón. Él está tocando tus heridas, está derramando aceite fresco en tu espíritu. Donde antes hubo miedo, ahora hay confianza. Donde antes hubo cadenas, ahora hay libertad. Donde antes hubo engaño, ahora hay luz. Este mensaje no es para llenarte de temor, sino para abrir tus ojos. No es para que des importancia al enemigo, sino para que te enamores más del poder del Espíritu Santo. No soy yo, es Él. No toques la gloria. Todo lo que está pasando en este momento es obra suya. Él es quien te protege, quien te cubre, quien te fortalece. Cierra los ojos un momento y respira profundo. Deja que el Espíritu de Dios te abrace. Escucha su voz susurrándote: no tengas miedo. Yo estoy contigo. Yo te guardo. Yo soy tu escudo. Yo soy tu paz. Esa voz es la única que necesitas. Esa es la voz que debes responder siempre. Y ahora quiero orar por ti. Padre amado, gracias porque tu Espíritu está en esta mujer preciosa que escucha tu voz. Gracias porque ella no está sola. Gracias porque ninguna brujería, ninguna pregunta del diablo, ningún ataque oculto podrá prevalecer contra tu hija. Yo declaro
en el nombre de Jesús, que toda cadena se rompe, que toda puerta equivocada se cierra, que todo consentimiento dado al enemigo queda anulado por la sangre de Cristo. Y declaro que tu Espíritu Santo la llena de discernimiento, de fuerza y de paz. Amiga mía, vive confiada. El enemigo preguntará, insistirá, disfrazará, pero tú tienes un escudo, el Espíritu Santo. Tienes una victoria, la cruz de Cristo. Tienes una identidad, hija amada del Padre. Y mientras permanezcas en esa verdad, ninguna pregunta peligrosa tendrá poder sobre ti. Que el Señor te bendiga y te guarde, que su rostro resplandezca sobre ti, que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo sea tu escudo cada día hasta que lo veas cara a cara en gloria.